Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. En Berlín, Alemania, debajo de un estacionamiento que pertenece a un complejo de departamentos, se encuentra el que durante muchos años fue el secreto mejor guardado de ese país, el búnker subterráneo de Adolf Hitler. El lugar en donde pasó sus últimos 100 días y desde donde comandaba a sus tropas a lo largo y ancho de toda Europa. ¿Cómo era este laberíntico lugar y con qué tipo de protecciones contaba para rechazar los embates aéreos de las fuerzas aliadas? Pues estamos a punto de abrir una de sus pesadas puertas de acero para conocer una fortaleza subterránea que de verdad los impactará. El búnker subterráneo de Adolf Hitler. El búnker de Hitler era un complejo de 280 metros cuadrados de estancias secretas. En el nivel superior había un laberinto conformado por 19 salas pequeñas, algunas de tan solo 2 metros de diámetro. Justo ahí se encontraba el que era considerado como el corazón del búnker, el centro de control del Führer, su ala privada, un pequeño despacho y un dormitorio. Ese espacio lo compartía Hitler con su esposa Eva Braun, pero ni siquiera los más altos rangos de su ejército tenían permiso de entrar. El búnker de Hitler se encontraba debajo de la antigua Cancillería, un edificio faraónico de casi 400 metros de largo y que era un símbolo de la Alemania nazi. Era el lugar desde donde operaba Hitler, aunque muy pocos sabían que debajo de este complejo arquitectónico se encontraba otro, todavía más protegido, a varios metros bajo tierra. Pues aquí estamos, en la antigua ubicación de la Cancillería de Hitler. Y bajo el patio trasero estaba el búnker de Hitler, justo debajo de donde nos encontramos nosotros. El aparcamiento más interesante de Europa. Se trataba de un refugio antiaéreo de 22 metros de largo que tenía 2 entradas con el fin de asegurar una rápida evacuación en caso de que así lo requirieran, aunque su acceso estaba resguardado por 2 pesadas puertas de acero casi impenetrables. Al interior había espacio suficiente para que Hitler y 200 de sus subordinados se refugiaran de los bombardeos. Un sistema de tuberías filtraba el aire para prevenir posibles ataques con gas venenoso, y los techos de 1,5 metros de grosor los protegían del impacto de las bombas, aunque justo esa capa fue de la primera fase, ya que más adelante su grosor aumentó significativamente. El subsuelo berlinés ocupa varios miles de metros cuadrados y contiene cientos de kilómetros de túneles, búnkeres y cloacas. Los ingenieros nazis, que estaban considerados entre los mejores del mundo, no solo tuvieron que construir esa compleja ciudad en un tiempo récord. Además, se enfrentaron con el suelo de Berlín, que era sumamente arenoso y poroso, por lo que constantemente tenían filtraciones de agua. Y mientras Adolf Hitler avanzaba en la construcción de su compleja madriguera subterránea para refugiar al pueblo alemán de los bombardeos, los aliados se esforzaban en crear bombas cada vez más letales, como la Disney o la Gran Slam, que incluso tenía la fuerza para crear un pequeño terremoto alrededor del área donde hacía su detonación. Pero, ¿alguna de estas bombas era capaz de penetrar el búnker del Führer? Para no correr riesgos, esta fortaleza subterránea entró en una segunda fase de seguridad, transformándolo en algo todavía más impenetrable. Como las bombas de los aliados se iban sofisticando cada vez más, los ingenieros de Hitler decidieron iniciar una segunda fase para la seguridad del búnker. Los ingenieros excavaron un agujero de 900 metros cuadrados en el que construyeron una base de 7,000 toneladas de cemento y muros de acero reforzados, cada uno de ellos rellenos de 3 metros de cemento. Encima colocaron gruesas vigas de acero cubiertas por una fina malla de acero para asegurar los muros contra las explosiones. Al final, cubrieron toda la construcción con cemento de un grosor de 4,5 metros. A los nazis se les daba muy bien construir enormes estructuras de cemento que eran inmunes a la mayoría de las bombas aliadas.
Pero los aliados contaban con un arma diseñada especialmente para penetrar en los búnkers, conocida como la bomba Disney. Los rumores dicen que le llamaron así por una película de propaganda antibélica hecha por Disney. La bomba pesaba más de 4.000 toneladas, contaba con motores de cohete e impactaba contra su objetivo a más de 1.400 kilómetros por hora. No de a gratis era conocida como la bomba antibúnker. Los aliados esperaban que las bombas Disney destruyeran este tipo de instalaciones. Pero esta bomba tiene un punto débil. El motor de cohete que propulsaba la bomba desde atrás hacía que se desviara un poco de su objetivo. Los aliados requerían algo todavía mayor y más preciso para penetrar el búnker de Hitler. Por eso crearon Grand Slam, casi 10.000 toneladas de artefacto explosivo, una de las megabombas más devastadoras jamás diseñadas. Ese agujero es de una Grand Slam de 10 toneladas. La bomba impactó contra el techo a una velocidad mayor que la del sonido. Atravesó el cemento y estalló, creando un agujero de unos 6 o 9 metros de diámetro en el tejado. Pero Hitler era un hombre de muchos recursos, un estratega militar, y así como tenía el búnker de Berlín, contaba con un refugio mejor conocido como la guarida del lobo. Además de otro todavía más impresionante que recibió el nombre clave de El Gigante, y que se encontraba justo debajo de uno de los castillos más hermosos de Europa. Se trataba de un verdadero hormiguero bajo tierra en el que se cree se estaba fabricando el artefacto con el que Hitler le daría la victoria a las potencias del eje. ¿Qué era ese artefacto? ¿Y por qué el Gigante es conocido como el megabúnker? Eso lo sabremos al regresar del corte aquí en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Chef Celebrity. Gran estreno, viernes 20 de agosto, 7:30 de la noche por Azteca 1. EXI, agente sobre... Con un adelanto de lo que verá en Ahora Más de 8 a 8:30 de la noche, horario especial. Más de 150 negocios afectados por la tormenta que dañó la ciudad de Nogales, en Sonora. Capturados 4 sospechosos de incendiar camión de transporte en Ecatepec. Habría sido por una extorsión. Todo lo que quieres ver en Ahora Más, horario especial de 8 a 8:30 de la noche. MasterChef Celebrity. Chef Celebrity. Gran estreno, viernes 20 de agosto, 7:30 de la noche por Azteca 1. EXI, agente. En 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán se vio severamente reducido en su poder y los frentes nazis comenzaron a ser bombardeados por todos lados. Esto obligó a su líder, Adolfo Hitler, a permanecer 100 días bajo tierra en la que era su fortaleza secreta.
el búnker que se encontraba debajo del salón de baile de la Cancillería y que para todos era un gran misterio. Lo que pocos sabían es que este búnker ni siquiera era el más espectacular que tenía el líder alemán, ya que en Polonia contaba con la guarida del lobo. Y debajo del espectacular castillo Kias se encontraba otro refugio que llevaba el nombre de El Gigante y que por sus dimensiones era un megabúnker. ¿Cuáles eran las características de estos refugios antibombas y por qué siguen llamando la atención de los ingenieros, pero también de los amantes de las teorías de la conspiración? Vamos a descubrirlo aquí, en Enigma. Uno de los búnkers más destacados del Tercer Reich llevaba por nombre la guarida en Polonia, muy cerca de donde los soldados nazis estaban combatiendo al ejército rojo de Rusia. Ahí, Hitler se trasladó durante un tiempo, y la razón fue para demostrarle al resto de sus tropas que no iba a abandonarlos, que estaría con ellos hasta la muerte. La guarida del lobo no era solo un búnker, era un complejo militar sumamente sofisticado, realizado con las más avanzadas técnicas de ingeniería para resistir cualquier tipo de combate aéreo. La guarida del lobo poseía un techo de más de 7 metros de grosor. Estaba diseñado para proteger a Hitler contra cualquier amenaza. Era como una tumba egipcia. Los cuarteles estaban enterrados bajo varios metros de arena, acero y cemento. Contrario a lo que muchos se imaginan, la habitación de Hitler tan solo era de 2,5 metros por 3 de diámetro y se hallaba oculta en medio de un laberinto de pasillos y otras diminutas habitaciones. La intención era evitar a toda costa un atentado contra el Führer. Por si fuera poco, esa fortaleza estaba camuflada entre la densa vegetación de un bosque para que así los aviones no pudieran detectarla. Es la joya de la corona de los búnkeres alemanes de la época. El búnker de la guarida del lobo era 26 veces más grande que el de Berlín, mucho más complejo, y no existía ningún elemento que no fuera funcional en su interior. Todo estaba diseñado para resguardar a Hitler y dirigir desde ahí la guerra en curso. En todo el complejo impera la funcionalidad. No tenía por qué ser bonito. Se trataba de un desarrollo construido en medio de la vegetación, pero la mejor protección para un ataque aéreo se lo brindaban las copas de los árboles que impedían la visibilidad hacia lo que estaba a ras de tierra o incluso más abajo. Y es que no había nada en la guarida del lobo que fuera producto de la casualidad, pues a pesar de estar a cientos de kilómetros de la capital, estaba conectado por vías de tren que también se perdían en medio del pasto. Polonia se había convertido en el patio de recreo para Hitler, por así decirlo. En ese país, el Tercer Reich había instalado sus principales campos de concentración. Ahí se encontraban algunas de sus instalaciones militares más complejas, donde se fabricaban desde submarinos hasta bombas transatlánticas. Por eso a nadie le sorprende que en Polonia, el Führer mandara a hacer la construcción de Die Riese, o El Gigante, que estaba debajo de un hermoso castillo, mejor conocido como Kias. ¿Quién se habría imaginado que debajo de esta espectacular construcción renacentista habría un complejo hormiguero hecho de una piedra, incluso más dura que el cemento? Ocultos en la montaña se encuentran una gran red de túneles secretos. Algunos de estos túneles eran tan anchos que incluso permitían el paso de carros de combate. Todo indica que El Gigante era el proyecto más ambicioso del Tercer Reich. Hay teorías que dicen que hay otro nivel, encima o debajo de nosotros. Existía una muy buena razón para que los ingenieros de Hitler escogieran ese lugar en Polonia y justo debajo de un castillo, ya que esa construcción estaba situada sobre un gran monolito de gneis, un mineral casi impenetrable, mucho más resistente que el cemento. Gracias al gneis, esta compleja red de túneles ultrasecretos contaba con una protección única, un caparazón casi indestructible hecho a prueba de todo, incluso de las bombas más potentes y sofisticadas de los aliados, como la Grand Slam. Aún así, los ingenieros nazis no estaban dispuestos a correr ningún riesgo, así que todavía le pusieron encima una capa de cemento. Sorprende esta capa de cemento, porque la roca gneis es tan dura que aunque la bombardeen, es imposible destruirla. Aún así, decidieron reforzar los túneles.
Justo cuando estaban haciendo un conjunto de departamentos en la Alemania socialista, el búnker de Hitler emergió de la tierra. No lo habían destruido. Los ingenieros a cargo de la obra trajeron maquinaria pesada para destrozarlo. Incluso lo dinamitaron. Pero apenas si lograron rebajar una capa de la construcción. Así que en lugar de seguir tiempo y dinero, simplemente lo taparon y construyeron encima un estacionamiento. ¿Será que algún día se animen a rescatarlo y por fin emerjan todos los secretos del búnker de Hitler? Ya el tiempo lo dirá. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas. ¿Tú me amas todavía? Una historia que revolucionó la televisión. Que despierten tu buena vibra. Me encuentro aquí viendo artesanía. Vean qué belleza. Y con los clásicos que te harán viajar en el tiempo. No se aburran, no se aburran. Lunes a viernes a partir de las 12 por A+. El programa con mayor impacto social en la televisión mexicana ahora en ADN 40. Jorge Garralda comanda un espacio dedicado a atender las denuncias de la sociedad mexicana, a quien corresponda. Consejo, ¿sabe qué? No se deje. Lunes a viernes a las 14 horas. ADN 40. Nuestro sello es el liderazgo. Es que así es, sí. Así es. Esta mujer sí es una estrella de Hollywood. El trabajo en equipo. La preferencia del público. ¡Cristian para Azteca! Los temas de actualidad. Y la exclusividad de nuestras entrevistas. Te admiro, te adoro, te quiero. Que la noche es fría. Gracias a ti los espectáculos tienen un nombre. ¡Ventaneando! 3 de la tarde, Azteca 1. ¡Auxilio! Debe ser difícil ser un héroe. Si perdemos un segundo, la gente muere. FBI, las manos donde pueda verlas. 911. Lunes a jueves a las 8:30. FBI. Lunes a jueves a las 9:30. Por Azteca 7. Las propuestas y las labores realizadas en los congresos son buenas. En 1930 encendió su marquesina por primera vez el emblemático teatro Isauro Martínez en Torreón, Coahuila, llamado como su dueño, el gran empresario que llevó espectáculos dignos de lucirse en todo el mundo. Por muchos años brillaron ahí cientos de estrellas ante la euforia y los aplausos de los espectadores, hasta que este recinto fue adquirido por una empresa de cine y perdió su esplendor. El complejo estuvo a punto de ser demolido, pero finalmente fue rescatado y regresó a ser lo que era cuando Don Isauro estaba en vida. ¿O será que realmente jamás murió? Y es que hay quienes aseguran que el espíritu de Don Isauro sigue muy activo en ese recinto, incluso dándole un tour a quien así se lo solicita. Don Isauro Martínez llevó el teatro a otro nivel cuando se estableció en Torreón, Coahuila, para fundar varias empresas de cine y teatro, dejando precisamente como herencia este hermoso recinto que el zacatecano admiró tanto que incluso ya muerto se niega a abandonar. Sí, pues hay distintas historias, personajes que han pasado por aquí, les ha tocado hasta platicar con ellos. Dieron permiso a la señora que estaba ahí en la entrada, en la recepción, y dijo, pues pásenle, dijo, pero no hay quien nos atienda. No, dijo, pues nosotros lo que queremos es mirar, que nos cuentan que está muy precioso el teatro. Dijo, pues pásenle. Su recorrido lo hicieron. Y ya cuando regresaron, le dijeron, no señora, fue para el señor velador, dijo, nos dio un recorrido maravilloso, nos contó detalles de las pinturas, de la moldura, de todo. Dice, nos contó todo lo que contiene el teatro. Pues había bien la señora que no había nadie. Bueno, pues ok, dijo que bien que las atendía. Saliendo de la oficina está una foto del señor.
No pasamos, estamos trabajando acá. No, sí los vimos. Bueno, pues vimos que pasó uno. Oigan, ahorita que pasó alguien. Entonces, ¿quién pasó? No, nosotros no, aquí hemos estado, nadie anda trabajando. Y fui y le dije al fotógrafo, oye. Nadie niega que el teatro está colmado de emociones, risas, llantos, aplausos y de fantasmas, de quienes en vida pusieron tanto esmero en lograr esas emociones que simple y sencillamente se niegan a abandonarlo. Sí existen los espíritus, que vienen siendo espíritus o las ánimas benditas del purgatorio. Yo siento que son ánimas buenas, sí he sentido presencias. El fantasma de Don Isauro Martínez sigue activo viendo cada detalle de las obras montadas, supervisando que los amantes del teatro disfruten desde que llegan al recinto histórico con 91 años de existencia. Atiende fantasmalmente a los visitantes que llegan a entregar alguna escenografía antes de las 9 de la mañana. No estoy bromeando. Don Isauro le abre el portón a personas externas que llevan los fletes. Al fin que él nunca descansa. Él duerme ahí su sueño eterno. Por lo que si algún día se encuentran en Torreón, no duden en acudir a Isauro Martínez, donde seguramente los recibirá con la mano helada, el mismísimo espectro de su fundador. Hasta aquí llegamos con Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya y los veo muy pronto. ¿Tú me amas todavía?